Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente a hoy, lunes 2 de junio. Continuando en la unidad 2. Ok, primero que nada, quería hacer un comentario que creo que es muy válido, muy pertinente. Vean, esta lámina que estamos observando ahora, en este momento, es la última lámina de la clase anterior. O sea, hasta acá llegó el ejercicio y yo lo terminé colocando un texto que va a aparecer ahorita en la esquina inferior izquierda. O sea, ese que está allí, ¿no? Este texto. Este texto que está acá, que estoy resaltando. Yo terminé la clase anterior con esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido del vector reacción en A? Entonces, ya nosotros en este ejercicio que, repito, vimos en la clase anterior, sabemos que esta estructura que tenemos allí en la figura tiene dos puntos de apoyo, que un punto de apoyo estaba aquí en el punto B, donde estoy resaltando, y el otro es acá en el punto A, que es donde estoy resaltando en este momento. ¿Ok? La letra A no se visualiza porque quedó detrás de los vectores. ¿Ok? Por eso no se visualiza la letra A. Está detrás de este vector, de esta componente vertical de la reacción en A. Y también quedó detrás del vector unitario J, del sistema de referencia. Ok. Entonces, ya nosotros habíamos visto, ¿verdad? En la clase anterior que estos apoyos, estas conexiones de las estructuras, ellas generan una reacción sobre la estructura, sobre el cuerpo rígido que estamos estudiando. Bien, entonces acá en el punto A, eh, por el tipo de apoyo que está acá, genera una fuerza con una inclinación, ¿ok? O sea, una fuerza con un grado de inclinación. Por ese motivo, por ser una fuerza con un grado de inclinación, eso mismo es lo que invita a pensar de que esa fuerza, ese vector, reacción, yo lo puedo dividir o descomponer en sus dos componentes rectangulares, ¿ok? Por eso aquí aparece la componente vertical a su Y y aparece la componente horizontal a su X. Bien, en el problema nosotros calculamos las componentes, ¿verdad? Aquí la tenemos, la componente vertical a su Y, está, que resalté está expresada en la unidad de medida Newton, y esta que está acá, que estoy resaltando ahorita, es la misma componente vertical, pero está expresada en kilonewton, ¿ok? Pero es lo mismo, ¿ok? Acá se ve el número más pequeño porque está dividido entre 1000 y por eso la unidad es kilonewton. Acá el número se ve más grande, pero es porque está expresado en newton, ¿ok? Bien, pero lo cierto es que en esta lámina estamos viendo que cuál fue el procedimiento para calcular esta componente vertical. Bien, y en láminas más atrás, nosotros calculamos la componente horizontal. Entonces, en otras palabras, nosotros acá en este problema lo que hemos es calculado las componentes como tal, ¿ok? Las componentes, pero no hemos, o sea, este problema no pedía que fuera el vector como tal, el vector magnitud y su grado de orientación. Entonces, yo le agregué esta pregunta aquí al final de la clase anterior, ¿verdad? Que me dijeran, ¿verdad? Cuál era la magnitud, dirección y sentido, pero además de poner esa pregunta, coloqué el siguiente texto, que quien me resolviera esa pregunta y me lo informara,
yo lo iba a premiar, pues. Todo esfuerzo, considero yo, debe ser premiado. Entonces, le iba a otorgar 2 puntos, ¿verdad? Para el próximo examen en caso de que lo requiriera, pues. O sea, si en el examen no llegó a tener los 20 puntos, ¿verdad? Sino que sacó una nota menor, con estos 2 puntos, pues yo se los iba a otorgar. ¿Ok? Eso es válido para el próximo examen. El próximo examen que está fijado a partir de este jueves 5 de junio, ¿verdad? Tiene 2 días, 5 de junio y jueves y viernes 6 de junio. Entonces, le coloqué bueno, utilicé la palabra bono o premiación, como ustedes quisieran llamarlo. Iba a ser 2 puntos, ¿verdad? Y la condición era que esos 2 puntos eran para el primer mensaje que yo recibiera. Es decir, en el aula virtual, ¿verdad? Porque hasta los momentos esa es la, el canal de comunicación que nosotros tenemos y el que hemos utilizado desde el inicio de la materia. Bien, mi sorpresa es que nadie lo hizo, nadie me escribió. Y yo pienso que lo que pregunté allí es de las primeras cosas que nosotros vimos en esta asignatura. Cuando empezamos la asignatura fue de las primeras cosas que vimos. O sea que considero yo que a estas alturas de la asignatura, eso era fácil responderlo. Debería ser ya de pleno conocimiento de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, me sorprendió porque no iba a ser un esfuerzo en vano, sino que inclusive iba a ser premiado. Y bueno, nadie lo aprovechó, ¿no? Eh, a pesar de que entré en YouTube y vi que el video de la clase anterior, el primer video, creo que fue visto 4 veces, pero el segundo video, que es donde, que es la segunda parte de la clase, pues ya al final de la clase, ese segundo video es el que contiene esta lámina. Bueno, el segundo video fue inclusive, tiene más visto. Fue visto por 6 personas. Entonces, bueno, me llamó la atención eso y quise hacerles ese comentario. Pienso que es que esas 6 personas no llegaron hasta el final del video, debe ser. Debe ser que lo empezaron a ver y no llegaron hasta el final. Ok, pero bueno, lo cierto es que me llamó la atención de que se les ha otorgado allí una píldora de ayuda, una forma allí de recuperarse en caso de, y no fue aprovechada. Bueno, que estén pendientes entonces, y más pendientes diría yo, a los que revisan el video, porque aparte de que ahí está la clase, está la explicación de cómo resolver un problema, está la forma de planteamiento, cuál es el procedimiento de planteamiento, aparte de todas esas cosas, bueno, estaba esa premiación allí adicional que, bueno, considero yo que pudiera ser interesante, ¿verdad? Pudiera ser aprovechable por ustedes en un momento dado. Bien, de todas maneras, pensando que es que no sabían cómo contestar eso, se les ha olvidado o algo, yo de todas maneras lo traje preparado para explicarlo. Bien, entonces fíjense, la pregunta es decirme la magnitud del vector A, o sea, del vector reacción en A, la magnitud. Recordemos que la magnitud era cuando nosotros le aplicábamos Pitágoras a las dos componentes rectangulares, ¿verdad? De todas maneras, vamos a verlo acá en la explicación. Entonces, dice allí la lámina, las dos componentes rectangulares de la reacción en A son, y allí la tenemos. Esas son las que calculamos durante el proceso la semana pasada. Tenemos a su X, es una componente negativa, negativa porque quedó apuntando esa componente
quedó apuntando hacia el lado negativo que nosotros asumimos, ¿verdad? Fíjense que yo acá en el sistema de referencia, ¿verdad? Los vectores unitarios verdes que tengo acá, yo asumí que lo positivo es hacia la derecha, así como me lo indica aquí el vector unitario y. Sin embargo, al hacer los cálculos, esta componente horizontal a su X quedó mirando hacia la izquierda, es decir, el lado negativo. Entonces, por eso es que acá aparece la componente con signo negativo. O sea, ya el hecho de que esté aquí acompañado con el vector unitario Y significa que está en la dirección X, ¿verdad? Ya ahí tengo dirección. Acuérdense siempre lo que les comento, ¿verdad? Que los vectores, para que queden perfectamente definidos, tienen que decirse sus tres elementos: magnitud, dirección y sentido. Entonces, la magnitud la tenemos acá expresado con el número 107,26 kilonewton. La dirección la tengo expresada acá con el vector unitario Y. Ya yo sé que este vector o esta componente está en el eje coordenado X, ¿verdad? Por estar aquí acompañado con el vector unitario Y. Y el signo negativo que tenemos acá, lo que me indica es el sentido, ¿verdad? Porque si yo, ok, estoy claro ya que estoy en el eje coordenado X, está muy bien. Ya yo sé la dirección, es horizontal, pero ese vector puede estar apuntando hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, faltaría esa información, que es precisamente el sentido. Entonces, ese sentido me lo indica el signo. Por ser negativo, significa que va hacia el lado izquierdo. Y efectivamente, acá en el dibujo lo estamos viendo, que a su X quedó apuntando hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, esta es la componente horizontal calculada en la clase anterior. Y esta es la componente vertical igualmente calculada en la clase anterior. Está acompañada por el vector unitario J, indica que la dirección es vertical, eje coordenado Y. Y al ser positivo el signo, quiere decir que está apuntando hacia arriba. Y acá lo estamos viendo. Muy bien, entonces tenemos allí las dos componentes. Entonces, ¿qué dice? La magnitud, ¿verdad? De cualquier vector que esté expresado así en función de sus componentes rectangulares, cualquier vector. Entonces, la magnitud de esta reacción es igual a, y se le aplica Pitágoras, ¿verdad? Se le aplica Pitágoras, donde los catetos de ese triángulo rectángulo son las componentes, ¿verdad? Este es un cateto y este es otro cateto. Entonces, los catetos son las componentes rectangulares. Aquí está A sub Y, aquí está A sub Y. Aquí está AX y aquí está la componente A sub X. Entonces, bueno, se aplican las fórmulas que observamos allí. Se elevan al cuadrado, se suman y se extrae raíz cuadrada. Bien, se sustituyen los valores de las dos componentes, se efectúan las operaciones matemáticas y allí tenemos la magnitud de la reacción A. Es 112,33 kilonewton. Ahora, como nosotros estamos hablando acá que esto es una magnitud, entonces quiere decir que esto es un escalar, es una magnitud escalar, es el módulo del vector. Entonces, por lo tanto, yo lo único que tengo que indicar es una cantidad y la unidad de medida. Acá yo no tengo que expresar con vector unitario, ¿ves? Porque el hecho de que esté un vector unitario quiere decir entonces que esta magnitud es vectorial, ¿ves? Entonces, como en este caso es una magnitud escalar lo que yo estoy presentando, entonces por eso aquí yo no le coloco vector unitario. Entonces, ojo allí, mucho, mucho ojo nosotros como estudiantes de física, saber cuándo estamos hablando de un vector y cuándo no. Bien, cuando al inicio de este semestre hablábamos de vectores, ¿verdad? De sumas y tal, de la resultante de unos vectores, nosotros expresábamos el valor, era así, ¿verdad? La magnitud de la resultante y el ángulo. Porque el ángulo que él forma con una horizontal de referencia o con una vertical
es lo que me indica a mí la dirección y el sentido. Bien, entonces nosotros hasta los momentos hemos calculado la magnitud. Entonces ahora faltaría calcular la dirección y sentido. Y eso lo haremos calculando el ángulo. Entonces procedemos. Ahí está. Entonces dice, la dirección y sentido de la reacción A es. Entonces observemos la figura para que entendamos por qué hablamos de Pitágoras, por qué hablamos de haber aplicado esa fórmula raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Ok, vamos a observar. Ok, acaban de observar entonces de que se trasladó, ¿verdad? La componente vertical que la tenía acá, lo que hicimos fue que la trasladamos hacia el extremo de A sub X, ¿verdad? La trasladamos para entonces ver con más claridad cuál es la orientación del vector reacción A, ¿ok? Para verlo gráficamente, cuál es su orientación allí. Entonces, bueno, el vector A viene siendo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que está allí, ¿ves? Ese triángulo rectángulo se forma entonces con el propio vector A, lo estoy resaltando acá, y como cateto sus dos componentes rectangulares. ¿Ok? Bueno, eso forma ese triángulo rectángulo color azul que se ve allí. Y bueno, por ser un triángulo rectángulo, eso quiere decir que uno puede aplicar allí las funciones trigonométricas. Y puede aplicar Pitágoras también, lógicamente. ¿Verdad? Eso se cumple solamente si estamos en presencia de un triángulo rectángulo, repito. Bien, entonces, como es este en nuestro caso, entonces lo que me falta por calcular a este vector reacción en A es el ángulo que él forma, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo he llamado beta a ese ángulo que está allí señalado en la figura, formado por el vector A, por la reacción en A, formado con el semieje negativo horizontal. ¿Ok? Repito, es el ángulo que se forma entre el vector A, el vector reacción A, y el semieje negativo de X. ¿Ok? Bien, entonces el ángulo sabemos que es el vértice, ¿verdad? Es el que está en el vértice A, digamos, en donde está el vértice coincide con el origen del sistema de referencia. Entonces le voy a aplicar la fórmula de acuerdo a esa disposición. Entonces, la tangente de beta viene siendo el cateto opuesto. En este caso, el lado que está opuesto al ángulo es a su y. Por eso aparece a su y arriba. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente es la componente horizontal a su X, ahí la tenemos escrita. Bien, a nosotros no nos interesa calcular la tangente de beta. En realidad lo que nos interesa calcular es beta, el propio ángulo. Entonces yo lo despejo de una vez, ¿verdad? Y en nuestras calculadoras aparece que el ángulo vendría siendo el arco tangente, ¿verdad? El arco tangente. Y paralelamente al despeje del ángulo beta, sustituyo los valores. A su y que está arriba es 33,35, aquí está. Y el A su X, que es lo que está abajo, es este 107,26. Y es lo que hemos colocado aquí abajo. Bueno, se efectúan estas operaciones matemáticas y obtenemos que el ángulo beta es 17,27 grados. Bueno, finalmente, entonces para contestar esa pregunta que había colocado yo allí, una pregunta premiada, eh, definimos entonces esa reacción en A como un valor de 212,33 kilonewton y que forma un ángulo beta de 17,27 grados. Ahora, es importante escribir, dejar constancia allí de cómo se forma ese ángulo beta. Entonces lo escribimos así. El ángulo beta es medido desde el semieje negativo X.
y se mide en sentido horario, es decir, en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Y con eso queda perfectamente definida la respuesta, ¿ok? Entonces, hasta aquí, alguien me pudo haber escrito por el aula virtual y haberse hecho este, ganador de esa premiación allí, de esos 2 puntos, ¿ok? Bien, entonces como les dije, lo expliqué por si acaso era que alguien lo había olvidado, o no tenía duda y, bueno, no lo recordaba, ok, ahí está la explicación. Bien, entonces continuando con la clase que tenemos preparado para hoy, nos tocaría ver este punto que es el 7, ¿verdad? De acuerdo a los puntos que tenemos en la unidad 2, esta unidad 2 que estamos desarrollando, es el punto 7. Fíjense que el punto 7 es el mismo punto 3, ¿verdad? Con un ligero cambio. En el punto 3 ya empezamos a estudiar las reacciones en los puntos de apoyo y conexiones, pero solo era en una estructura bidireccional, bidimensional, ¿ok? 2 dimensiones. Y en cambio ahora, la clase de hoy, el punto 7, es una estructura tridimensional, es decir, 3 dimensiones, 3 direcciones, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver que anteriormente cuando estudiábamos las reacciones que nos generan puntos de apoyo y conexiones en una estructura bidimensional, observábamos que teníamos 3 ecuaciones nada más. Sumatoria en X de fuerza y sumatoria en Y. Por ser estos los únicos 2 ejes coordenados, porque se manejan en las estructuras bidimensionales. Y un momento, una sumatoria de momentos, ¿verdad? Entonces, solamente 3 ecuaciones de equilibrio para resolver los problemas. Ahora, cuando estamos manejando una estructura tridimensional, tenemos estas 3 ecuaciones que estamos visualizando, son las sumatorias de las fuerzas en cada eje coordenado, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, ya eso es una fórmula. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, segunda fórmula. Y sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0, tercera fórmula de equilibrio. Aparte de estas 3, tenemos estas 3 siguientes, que son la sumatoria de los momentos. Y con respecto a los 3 ejes coordenados. De sumatoria de momentos respecto a X, respecto a Y respecto a Z. De allí tenemos entonces las 6 ecuaciones de equilibrio que se van a utilizar para cuando estamos estudiando una estructura tridimensional, ¿ok? En estas 6 ecuaciones, nosotros podemos resolver 6 incógnitas a lo sumo, ¿verdad? A lo sumo, 6 incógnitas, porque tenemos 6 ecuaciones. Bien. Ahora la tabla que nosotros visualizamos en la clase anterior acerca de los tipos de apoyo y conexiones y cuál era la reacción que ellos generaban. Ahora esa tabla se ha transformado en esta. Esta sería la que ustedes van a utilizar para cuando estén en presencia de un problema que involucre una estructura o un cuerpo rígido tridimensional. ¿Ok? Sería esta tabla. Bueno, es cuestión de familiarizarse con ella, observar bien cada, cada tipo de apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, como este que estoy señalando, es un rodillo sobre superficie rugosa, ¿verdad? Después que ustedes, cuando están estudiando un problema, que lo primero que hacen es evaluar los tipos de apoyo y conexiones que tienen, eso es para identificar cuáles son las reacciones que van a colocar allí en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para identificar el tipo de apoyo, ustedes deben ver la tabla, ¿verdad? Y deben de visualizar cuál de estos
apoyos es el que usted tiene en su problema, ¿verdad? Si por ejemplo es este tipo, si por ejemplo es de este tipo, ¿ok? Y así sucesivamente. O es de este tipo. Y bueno, luego de que usted identifique cuál es el apoyo que usted tiene en la figura, en el problema que está resolviendo, después de identificar eso, entonces le correspondería ver cuál es la fuerza o las fuerzas, las reacciones que ese apoyo ejerce sobre la estructura o sobre el cuerpo rígido que usted está estudiando. ¿Ok? Ese sería el mecanismo. Entonces, primero identifico cuál es el tipo de apoyo que tengo presente. Al identificarlo, me debo dirigir al final de esa línea de la tabla para identificar cuáles son las reacciones que ese tipo de apoyo genera. ¿Bien? Esto pues básicamente es con práctica, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a resolver el siguiente problema. Bien, leo entonces el problema. Una tapa uniforme de un tubo, ¿ok? Aquí visualizamos el tubo, todo esto es el tubo, y bueno, la tapa la tenemos acá arriba. Entonces, una tapa uniforme de un tubo que tiene un radio de 240 milímetros. Bueno, acá en el dibujo tenemos ese dato. 240 milímetros de radio. Y además está expresado acá el radio, ¿verdad? Con una flechita. ¿Eh? Entonces ese sería el radio. Bien, luego dice, y una masa de 30 kilogramos. O sea que esta tapa que estamos viendo acá tiene masa 30 kilogramos. Cuando en un problema me suministran la masa, eso quiere decir que vamos a considerar una fuerza que es el peso. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar en el diagrama de cuerpo libre el vector peso. ¿Ok? Eso es lo que significa cuando me dan la masa. Bien, seguimos leyendo. Una masa de 30 kilogramos se mantiene en una posición horizontal por medio de un cable CD. ¿Ok? Cable CD. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque el cable va desde acá, desde este punto C que estoy resaltando en este momento, a punto C, y el cable es hasta el punto D, ¿verdad? Un punto allí en la periferia de la tapa redonda. Entonces, ese cable es CD. Seguimos leyendo. Suponga que el cojinete en B no ejerce, o sea, en B, allí lo estamos visualizando, suponga que el cojinete en B no ejerce ninguna fuerza axial. Ese es un dato importante, ya vamos a ver por qué es importante tenerlo allí. Claro. Punto. Determine la tensión en el cable y las reacciones A y B. Ok, entonces me están hablando que debo calcular esta tensión del cable, ¿ok? Y además la reacción en A y la reacción en B. Eso es entonces lo que debemos hacer. Bien, entonces el primer paso, analizar el dibujo. Bien, aquí observamos que esta tapa de alguna manera está adherida a esta barra, ¿no? Esta barra que va desde el punto A hasta el punto B. Ok, entonces, esta tapa está adherida de alguna forma al, a esa barra, ¿verdad? Quiere decir que el cuerpo rígido para nosotros es la tapa con la barra. Pareciera que fuera la tapa con la barra. ¿Ok? Piensa que de la barra no me dieron masa. ¿Lo ven? Tengo la masa es de la tapa redonda como tal. Entonces quiere decir que la barra por los momentos
su masa es despreciable. No vamos a considerar el peso de esa barra. Bien, esa barra entonces está apoyada en este punto A y en este punto B. Además de eso, me dicen que entonces la barra está sostenida por este cable que está aquí fijado en el punto D y que el otro extremo del cable está fijado allí a una superficie en el punto C. Ok, y bueno, como última información, me dicen que acá en el cojinete del lado B no vamos a considerar una fuerza axial actuando allí. O sea, se desprecia, es igual a cero. No la consideramos. Bien, una fuerza axial. Recuerden que axial proviene de eje. ¿Ok? Entonces quiere decir que allí en ese cojinete pueden estar actuando fuerzas radiales. ¿Ok? En dirección radial, pero no en dirección del eje, no en dirección axial. ¿Ok? Bien, claro allí con esas palabras. Bueno, y bueno, nos dan las medidas allí, ¿verdad? Las medidas entre los puntos, los apoyos, los puntos de unión, todo eso es importante. Bien, seguimos. Entonces ahora procedemos, después de entender el dibujo, entender qué es lo que estamos allí enfrentando, entonces vamos a proceder a ver los tipos de apoyo existente del cuerpo rígido que estamos estudiando. ¿Ok? No perdamos entonces de vista que el cuerpo rígido no es el tubo, es la tapa del tubo. Ese es el cuerpo rígido que estamos estudiando, porque inclusive además me dieron la masa de él. Eso es para considerar el peso. Bien, entonces seguimos. Bien, me dicen que acá en el punto B tengo un cojinete, ¿verdad? Un cojinete que no ejerce ninguna fuerza axial. Bien, entonces vámonos para la tabla para ver cuál es el tipo de reacción que genera un cojinete de este tipo. Bien, ahí tenemos la tabla y podemos observar que hay dos cojinetes. ¿Ok? Está este cojinete que estoy resaltando en este momento, pero también está este que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos yo debo tomar? Entonces dice así, acá dice en esta parte que estoy resaltando, bisagra y cojinete que soportan solo carga radial. ¿Lo ven? Solo carga radial. Es decir, ese cojinete no soporta carga axial. Este cojinete no es el que sirve para graficar fuerza axial también. Pues no, este no es. Entonces, quiere decir que el de abajo sí es el que toma en cuenta la fuerza axial. De hecho, vamos a leerlo. Dice bisagra y cojinete que soportan empuje axial y carga radial. Entonces, quiere decir que este es más complejo, ¿ves? Porque involucra todas las cargas, axial y radial. Bien, en nuestro caso, nuestro cojinete no genera, se va a despreciar el empuje axial. Entonces quiere decir que nos vamos a ubicar es en esta línea que está señalada allí por la flecha azul. Y el cojinete que se refiere en nuestro caso sería este que estamos resaltando en este momento. Ese es el cojinete, ¿ok? Bien, estoy recibiendo acá el aviso, la alerta de Zoom de que en breves minutos va a hacer la desconexión. Entonces, como de costumbre, vamos a continuar la clase hasta donde nos dé oportunidad y luego que ocurra la desconexión, esperamos 5 minutos y nos volvemos a conectar para culminar la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, continuemos con la clase. Bien, allí tienen resaltado el cojinete
que aplica para el punto B de nuestro problema, del problema que estamos estudiando? Bueno, al haber identificado cuál es el cojinete, entonces ahora pasamos a ver cuáles son las reacciones que se generan en ese punto de apoyo. Y lo vamos a ver en la figura que está al lado. Bien, en esta figura que está al lado, que tenemos allí resaltada, observamos que se generan dos fuerzas, ¿eh? A pesar de que estamos en el espacio, ¿verdad? Estamos estudiando un cuerpo rígido tridimensional. A pesar de eso, que son tres direcciones coordenadas, que deberían ser tres vectores, pues en este caso, como estamos despreciando el empuje axial, entonces quiere decir que solamente vamos a considerar dos cargas radiales. Eso quiere decir que vamos a considerar dos vectores. ¿Ok? En vez de ser tres, vamos a considerar dos. Eso es lo que vemos ahí en la figura. Y también vemos unos momentos. ¿Ok? Bueno, entonces con esta información, yo me regreso a la figura para dibujar los vectores que me hacen falta. Es decir, para dibujar en la figura las reacciones que me generan ese tipo de apoyo y yo poderlas considerar en el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces regresamos a la figura y estábamos hablando que era el cojinete en B, entonces vamos a dibujar las dos reacciones en el cojinete B. Entonces allí tenemos la primera reacción, una horizontal, por ejemplo, B sub X, y una vertical. Esas son las dos reacciones que generan este tipo de cojinete, ¿verdad? Lo recuerdan, dos ejes coordenados nada más. Bueno, allí está. Seguimos analizando qué otro tipo de apoyo existe en la figura. Entonces, en el punto A, nuevamente hay un cojinete, ¿verdad? Solo que ese cojinete sí no se desprecia nada. Se toma en cuenta totalmente. Entonces, vámonos a la tabla para ver cuál es el cojinete que corresponde a este punto de apoyo. Y ese cojinete es el de la última línea, ¿verdad? Como lo señala la flecha azul. Es este que tenemos ahí resaltado. ¿Por qué? Porque este es un cojinete que sí toma en cuenta el empuje axial, aparte de las cargas radiales. Bien, entonces es este. Entonces ahora procedemos a verificar cómo son las reacciones que genera este tipo de apoyo. Y precisamente es el dibujo vectorial que tenemos al lado. Entonces, fíjense que en este caso sí se consideran los tres vectores en las tres direcciones coordenadas. ¿Ok? Tres vectores. Uno para eje coordenado X, uno para Y y uno para Z. Bueno, entonces al volver a la figura ya sabemos que tenemos que dibujar esos tres vectores allí en el cojinete en A. Entonces procedemos a hacerlo. Este sería la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Bien. Ahora faltaría el cable. Tenemos que ver qué genera el cable. Entonces volvemos a la tabla, ¿verdad? Y observamos que el cable está en la primera línea, acá en esta figura resaltada. Entonces ahora procedemos a ver cuál es el tipo de reacción que él genera. Lo tenemos aquí al lado. Genera una fuerza con una dirección conocida, con una línea de acción conocida. Y es la misma tensión de la cuerda. Es el mismo cable. Ese sería la dirección, el mismo cable. Bien. Entonces, ya tenemos todos los puntos de apoyo de esta tabla.